y he visto que hay, bueno, incluso protestas a las puertas de las embajadas de Venezuela en países como Ecuador, en Chile, en Perú, los países donde hay muchísimos venezolanos con mucha situación de vulnerabilidad. Y veo como muchos de ellos incluso han tomado la decisión de irse caminando hasta Venezuela. Han transitado miles de kilómetros, caminando en cola, tratando de llegar. A ver, ¿cómo se puede eh, atacar esta situación? ¿Se puede colaborar desde el gobierno interino con estas personas? Muchos culpan, de hecho, al gobierno interino de no recibir esa ayuda. ¿Es realmente el gobierno interino el que debe brindarle esa ayuda? Realmente ahí quienes deben actuar son las autoridades de cada país. Es decir, las autoridades ecuatorianas, o las autoridades peruanas, o las autoridades chilenas, o las autoridades colombianas. Una población migrante, bien sabemos que es vulnerable y en medio de una pandemia se hace mucho más vulnerable. ¿Qué hacemos nosotros desde la oficina que yo coordino de la OEA? Bueno, precisamente visibilizar la situación a la que están expuestos los venezolanos y promover políticas de protección para ellos. En Colombia, por ejemplo, ya hay un decreto del Ejecutivo Nacional del pasado 15 de abril que prohíbe el desalojo de migrantes venezolanos hasta al menos 30 de junio. Esto es muy importante, sobre todo si hay venezolanos en Colombia que nos están viendo, a que sepan que está prohibido que usted sea desalojado de su vivienda hasta al menos el 30 de junio. Vive en Cúcuta, vive en Bogotá, vive en Cali, vive en Barranquilla, etc. Si usted es desalojado, esto es un decreto del 15, a partir del 15 de abril, si usted es desalojado, inmediatamente denuncie ante la autoridad competente, porque usted no puede ser desalojado. No solamente que no puede ser desalojado, sino que además está prohibido el pago de intereses por mora en cuanto a los servicios. Pasos similares han dado gobiernos como el de República Dominicana, donde evidentemente hay menos venezolanos que lo que hay en Colombia, y cerca de 40.000, pero bueno, igual aplica. El Salvador y Ecuador, donde hay aproximadamente 400.000 migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, en esos países está prohibido el desalojo. A raíz de los que están protestando o están pernoctando y están apostados a las afueras, por ejemplo, en la Embajada de Venezuela en Chile, a veces hay una confusión. Esa Embajada de Venezuela en Chile, esa sede, hoy todavía hay un representante de la dictadura. Un representante de la dictadura que además no le ha dado la cara a estas personas. Yo, como he dicho recientemente, el régimen de Nicolás Maduro cierra intermitentemente el espacio aéreo venezolano para vuelos humanitarios de retorno, pero deja abierto permanentemente el espacio aéreo venezolano para el narcotráfico. Así, de al revés, está la situación en Venezuela. Un espacio aéreo que no tiene ningún tipo de limitación para el narcotráfico, pero que tiene todas las limitaciones para que personas por razones humanitarias puedan regresar. Entonces, estas personas que están, por ejemplo, en Chile, ahí también es muy importante que las autoridades chilenas puedan dar algún tipo de respuesta. Yo en lo particular le aconsejo que haya organizaciones de carácter humanitario y que están las agencias de Naciones Unidas como IM o ACNUR, donde puedan recurrir, y ojalá a estas personas pues se les pueda permitir un vuelo humanitario pronto y regresar a Venezuela, como ha pasado con millones de ciudadanos en el mundo, que cuando empezó el coronavirus se quedaron varados en alguna parte y se permitieron vuelos humanitarios. Al final 600 personas no son más de 3 aviones. O sea, es decir, no es una logística muy complicada y que si eso no se ha coordinado, más bien ha sido negligencia de la dictadura, cosa que nos sorprende, y dos, y es muy importante también la atención de las autoridades chilenas. Pero aquí, insisto, las autoridades de cada país a donde tienen que dirigirse muchos migrantes y refugiados venezolanos. O sea, un decreto como el que te mencionaba, y perdóname que me extienda, de prohibición de desalojo, en Colombia no lo va a decretar el gobierno interino. Eso lo decreta el país receptor. Ahora, pero ¿para qué en todo caso está el gobierno interino? O sea, ¿en qué puede colaborar el gobierno de Guaidó a estos venezolanos? Y es la queja de muchos de ellos. Mira, yo creo que lo que yo recomendaría a los embajadores del gobierno interino de la OEA, y con muchos de ellos he tenido oportunidad de reunirme porque evidentemente están preocupados por la situación, es articular con las autoridades de los países donde ellos son embajadores, así como también articular con actores humanitarios. Hay muchas fundaciones y ONG
que tienen décadas trabajando crisis de migrantes y refugiados en el mundo, que han estado en países en guerra, en países con conflicto civil, etcétera. El Consejo Noruego de Refugiados, el Consejo Danés de Refugiados, la Fundación Hayas, insisto, las agencias de Naciones Unidas como OIM y ACNUR. Entonces, la recomendación que yo le he dado a varios embajadores del gobierno interino es que, en primer lugar, tienen que recurrir a las autoridades en el país donde ellos son embajadores para que haya una respuesta, y además tienen como alternativa actores humanitarios. Eso es lo que se estira a hacer, Sergio, y evidentemente levantar un registro, o sea, es decir, por ejemplo, cuántas personas hay, de esas personas cuántos son menores de edad, que hay unas personas que ponen vulnerabilidad, mujeres que estén embarazadas, personas que estén enfermas, personas de tercera edad. Todo ese registro es muy importante, y ya eso teniendo las autoridades chilenas, ellos deberían entonces, por ejemplo, coordinar, en este caso, con el representante del régimen que sigue usurpando la embajada para que se dé ese vuelo de carácter humanitario. Ahora, fíjate tú, y la pregunta recurrente siempre en este tipo de casos es ¿qué puede en todo caso, como me plantean por aquí, qué medidas puede tomar el gobierno interino al respecto con la ayuda a sus connacionales? Si es que realmente tiene. Y siempre sale la pregunta, no, ¿dónde está el dinero que en todo caso ha sido otorgado por parte de gobiernos internacionales para ayudar justamente a los migrantes, David? Es que yo creo que se está mezclando aquí peras con manzanas, Sergio, con Bueno, todo, pero es todo bueno que se respeto. aclare en todo Sí, caso, pero si se es está que mezclando. es como yo siempre pongo, yo siempre pongo un ejemplo. Usted tiene una situación en Miami, tú eres un inmigrante y la gente que trabaja contigo seguramente es inmigrante. Posiblemente la primera autoridad a la que recurras es a la autoridad de Doral o a la autoridad de Miami o a la autoridad Claro, de Florida. claro. Entonces, aquí hay que saber también el alcance de cada una de las autoridades o la competencia con las autoridades. Como además, yo estoy aquí hablando en nombre de la OEA. ¿Cómo se canalizan normalmente las donaciones para la crisis de migrantes y refugiados? Y eso es público, yo lo he dicho varias veces. Hay 3 formas de canalizar donaciones para atender a los migrantes y refugiados venezolanos. La primera y la más recurrente es una donación, por ejemplo, la Unión Europea, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. La Unión Europea, estoy hablando, por favor, siempre en términos hipotéticos. La Unión Europea dona hoy 20 millones de euros para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Bueno, esos 20 millones de euros se canalizan a través de las arcas de los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, esos gobiernos, que son receptores de migrantes y refugiados venezolanos, reciben ese dinero, y ese dinero será utilizado para programas de alimentación, de atención médica, de albergue, etc. Esa es la forma más recurrente. ¿Cuál es la segunda forma? A través de las agencias de Naciones Unidas, OIM y ACNUR. Eso además es un hecho público, notorio y comunicacional. Hay un plan de respuesta que ha presentado Naciones Unidas para el año 2020 para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que nada más y nada menos cuesta $1.300 millones, donde al día de hoy solamente se ha recaudado poco más del 4%, es decir, poco más de $50 millones. Entonces, voy a volver a hacerlo lo más didáctico posible, y es hipotético. Canadá decide donar $50 millones para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Bueno, entonces ese dinero va a OIM, a ACNUR, ellos tienen sus oficinas por país, y entonces ese dinero es utilizado para los programas que ellos implementan, de albergue, de asesoría jurídica, de alimentación, etc. Y la tercera forma de hacerlo, y por eso hablo de estos actores humanitarios, son ONGs y fundaciones que tienen el músculo y que han trabajado por décadas crisis como esta. No solamente han trabajado la crisis venezolana, han estado en Siria, han estado en Sudán, han estado en Afganistán, y a estas ONGs reciben el dinero. Por eso yo te mencionaba el Consejo Noruego de Refugiados, el Consejo Danés de Refugiados. Así es la forma como se canalizan normalmente las donaciones. Ese dinero es auditable, es decir, esas entregas. Completamente. Ustedes entran ahorita a la página www.r4bvenezuela.org, si mal no recuerdo, y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la de Naciones Unidas. Ahí ustedes pueden el plan de respuesta de Naciones Unidas para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y ellos dicen allí cuánto dinero se ha venido recaudando para el año 2020. Este servidor, el año pasado fue coordinador de una conferencia humanitaria
donde más de 50 países participaron y todos ellos anunciaron donaciones. Cuando cerró esa conferencia, inclusive creo que tú me entrevistaste en esos días, se explicó cuánto dinero se había recaudado y cómo se había canalizado. Entonces, yo entiendo la ansiedad, la desesperación, la angustia que hay en muchas personas que hoy son vulnerables por una dictadura. Nunca perdamos de vista Sí, eso. pero a ver, pero si no tienes, si su refugio sería, para disculpe, terminar. ajá, No, pero concluye. fue una dictadura que los expulsó, pero también es importante que sepamos consumir la información porque la información está allí. La información está allí y a veces esta confusión hace que la angustia y la ansiedad crezca mucho más. Por eso las autoridades, en este caso las chilenas, entre otras, deben responder también por las personas que están en condición de calle, porque un migrante debe tener los mismos derechos que un nacional de cualquiera de esos países. Perdona que me extendí, Sergio. No, está bien, está bien. Lo importante es que, a ver, quiero ser un poco el reflejo de lo que dice el público que me sigue, pues la gente que me escribe. Se sienten vulnerables por la situación, pero se sienten desprotegidos del gobierno interino. Es decir, que no sienten que hay una verdadera respuesta, más allá de una bolsa de ayuda, de comida. Yo no quiero decir que le tengan que solucionar el problema, porque bueno, cada quien tiene que buscar cómo resolverse, pero sí recibir algún tipo de apoyo de parte del gobierno interino y de las embajadas, que para eso, en todo caso, están en esos países, David. De Y acuerdo. eso que pronto es lo que siente la gente. De acuerdo, y por eso mi recomendación a los embajadores del gobierno interino desde la Organización de Estados Americanos, que recuerda, mi función en la OEA no solamente es reunirme con embajadores del gobierno interino de Venezuela, yo también me reúno con las autoridades migratorias de la región, me reúno con vicecancilleres de la región, etcétera. En el caso del gobierno interino en particular, con las limitaciones que tienen, lo primero que tienen que hacer es hacer un registro de todas las personas, por ejemplo, que están varadas en su país. Entonces tenemos, son 300 personas, de las cuales 120 son menores de edad, de las cuales 40 tenemos mujeres embarazadas, hay 4 personas con discapacidad, tenemos 12 personas en tercera edad. Eso se le tiene que presentar a las autoridades del gobierno donde se encuentren y allí en todo caso ver cómo canalizar un vuelo humanitario para que puedan retornar. Ahora, hasta ahí llega el gobierno interino, hasta ahí llega el gobierno interino. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo venezolano, y aquí nadie que se chupe el dedo, lo controla la dictadura. O sea, es decir, el espacio aéreo venezolano no está bajo control del gobierno interino. Por eso, insisto, yo decía recientemente, Maduro cierra el espacio aéreo para vuelos de carácter humanitario, pero deja el espacio aéreo abierto para el narcotráfico. Así de grave es la situación en Venezuela. Entonces, ya ahí tiene que venir un trabajo entre los países que tienen a venezolanos varados con la dictadura, si es que puede haber un canal de comunicación para que estas personas retornen. ¿Qué ha pasado en México? No ha habido vuelos de Toluca a Caracas, los ha habido. Pero ¿por qué los hay? Porque México es amigo de Venezuela, correcto. Pero entonces en otros casos se ignora esa situación humanitaria que están enfrentando venezolanos que no se pueden reencontrar con su familia. Es como el caso de los retornados. El caso de los retornados son 27.000 venezolanos que han regresado. Tienen un corredor humanitario en Brasil y en Colombia, pero cuando lleguen en Venezuela sufren tratos crueles y de grandes. Por cierto, aquí agradezco a uno de los usuarios que corrigió la página web, es R4V de Venezuela, r4vdevenezuela.info. Esa es la página web que creó Naciones Unidas, que ya tiene un par de años de haberse creado, donde ustedes pueden ver ahí toda la información de los migrantes y refugiados, incluido la canalización de fondos. Hablando de esa canalización de fondos, como yo te preguntaba hace rato, la transparencia, es decir, todo lo que tiene que ser, digamos, auditable, ustedes pueden chequearlo, o sea, yo sé que es público, pero digamos, porque hay algunas ONGs, y es la queja de muchas de las personas que nos ven, dicen que esas organizaciones o fundaciones no terminan de dar el dinero a quien tienen que darlo. Aquí preguntan por ONGs específicas. En el caso de Perú, por ejemplo, que ha sido una de las quejas que más he recibido, ¿ustedes han chequeado esto? ¿Saben si realmente se está entregando esa ayuda que debería entregarse a ciudadanos venezolanos vulnerables? Sergio, yo soy transparente en los recursos que yo manejo, y quien no lo esté haciendo es responsable por ello. Yo puedo levantar las alarmas, pero yo no soy una autoridad en un país para acusar a una fundación de malversación.
Ahora, si yo me llegase a enterar de que eso está sucediendo, créame que yo lo haré conocer de la forma que hay que conocerlo a las autoridades competentes. Entonces, Pero ustedes han recibido esas denuncias, David. de fundaciones he recibido algún tipo de denuncia, pero una cosa es escribir por las redes sociales y decir, no, ¿dónde está el dinero, la malversación? Y otra cosa ya es realmente tener argumentos. Ahora, si los hay, se lleva a las autoridades competentes, nuevamente, que tienen que ser las autoridades competentes del país donde está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Fíjate tú con que esto? están abiertos los comentarios. Y la Sí, sí, mayoría sí. de los comentarios son, pero es que ustedes se roban el dinero, se toman el dinero, no recibimos nada. Y son, o sea, ojo, no, estos no son bots, son personas que me escriben todos los días y están aquí conectadas todos los días. Y yo digo, bueno, será o estamos nosotros equivocados, o sea, tú y yo, o están ellos equivocados, o es que hay una matriz de opinión negativa. No lo sé, David. Puede haber una matriz de opinión negativa, Sergio, pero a mí, yo te voy a ser muy sincero, y tú me has entrevistado varias veces sobre este tema. Tú sabes bien, Sergio, yo te lo he dicho a ti antes, y hay un informe de la OEA que te lo presenté, donde se habla que la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es la crisis que proyecta ser la más grande del mundo y la que menos financiamiento ha recibido. Pero nuevamente la información está allí y hay que consumirla. Y ahí, y no es tu caso, más bien tú eres la excepción. Pero aquí los periodistas también tienen una labor de informar, porque la información está en la web y no toma mucho tiempo investigar. E insisto, tú eres una excepción porque tú eres uno de los pocos que informa recurrentemente sobre la situación de los migrantes y refugiados, y no te lo digo porque me estés entrevistando. Pero la información está en la web. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos es la que menos financiamiento ha recibido en el mundo. Yo te voy a poner un ejemplo, por favor. La crisis de refugiados siria ha recibido aproximadamente 35.000 millones de dólares de apoyo para casi 7 millones de refugiados. La crisis de migrantes y refugiados venezolana no llega ni a los 1.000 millones de dólares de apoyo a la comunidad internacional. Cuando yo digo 1.000 millones de dólares, evidentemente suena como algo astronómico. Totalmente. Es una cosa realmente impensable la cantidad de dinero que podemos estar hablando. Pero lamentablemente la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es tan grande que ese dinero es insuficiente. Un refugiado sirio en promedio vale $500 per cápita. Un refugiado venezolano vale en promedio casi $100 per cápita. Claro, Pero voy el a seguir punto haciendo, está, David, esto es en muy que la importante, gente... voy a seguir haciendo un ejercicio muy didáctico con esto. Los 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, para que tengamos idea, es más que el total de la población de países como Costa Rica o como Panamá. O sea, es decir, hoy los desplazados venezolanos somos del tamaño de un país entero y no de un país pequeño. Estamos hablando de Costa Rica o de Panamá. Entonces, digamos, lamentablemente el dinero que se ha dado es insuficiente y por eso el 26 de mayo, por cierto, el 26 de mayo, es decir, en apenas 2 semanas, va a haber una conferencia mundial que va a ser en línea por el coronavirus, donde van a participar decenas de gobiernos del mundo y distintos entes financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano para dar más donaciones a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, porque cada vez que tú escuchas a una autoridad de Colombia o de Ecuador o de Perú o de cualquier otro país que reciba migrantes y refugiados venezolanos, dicen no tenemos suficiente fondo, no hay cómo implementar programas de educación, de nutrición, de salud, de albergue para los venezolanos que están llegando en condición vulnerable por la dictadura. Debo ir concluyendo, David, Disculpa. pero dos puntos que quiero precisar. Uno, en relación con esta ayuda, las personas, los habitantes, los migrantes venezolanos que están en estos países, sobre todo en condición de vulnerabilidad, ¿pudieran recibir dinero, digamos, recursos económicos o es básicamente ayudas lo que pueden recibir? Punto número uno. Y el otro punto que quiero tocar es, ¿pudiera hacer algo el gobierno interino para colaborar con la realización de vuelos humanitarios? ¿Sí o no? Bueno, con respecto al primer punto, hasta donde yo sé, no hay ningún programa de transferencia directa de dinero para los migrantes y refugiados venezolanos. Lo que sí hay son distintos programas de alimentación, de atención médica, de albergue, etc. Ahora, yo te quiero decir algo muy importante aquí. La atención médica, por ejemplo. El derecho a la salud es un derecho humano. Y le digo a todos los venezolanos que me están viendo, usted tiene todo el derecho, esté donde esté, de ir a un hospital o un ambulatorio y ser atendido. A usted no le pueden cerrar la puerta de un ambulatorio por no tener documentación o tener una documentación vencida. El derecho a la salud es un derecho humano. Entonces, cualquier venezolano, por ejemplo, que se quiera hacer el test de coronavirus, así no tenga documentación o la tenga vencida,
puede ir a cualquier sistema de salud de América Latina y el Caribe a hacérselo. Y si no es atendido, denúncielo. Entonces, y sí hay distintos programas, como te decía anteriormente, pero hasta donde yo sé, hasta donde David Polanski sabe, e insisto, yo soy un funcionario de la Organización de Estados Americanos, no conozco si hay un programa de transferencia directa a los migrantes y refugiados venezolanos. Hasta donde yo sé, diría que no hay. En segundo lugar, la pregunta que me haces, el gobierno interino tiene una limitación en ese sentido. Por eso es que ¿cuál es mi recomendación a los embajadores del gobierno interino? Bueno, perfecto, registren a los venezolanos que están varados, hagan una clasificación, sobre todo si hay personas, por ejemplo, vulnerables, estamos hablando sobre todo personas de tercera edad, con discapacidad y mujeres embarazadas, envíen esa información a el gobierno donde ustedes son embajadores, ante el gobierno ustedes son embajadores, y ya ese gobierno tiene dos opciones. Uno, ver cómo atender a estas personas en coordinación con el gobierno interino y en coordinación con actores humanitarios. Y dos, tener que entenderse con la dictadura para que se permitan vuelos humanitarios de retorno. Ahora, ¿qué pasa? Que la dictadura es tan cruel, tan perversa, es tan criminal lo que estamos enfrentando en Venezuela, que está cerrado el espacio aéreo para la inmensa mayoría de los vuelos retornados por razones humanitarias. Y el mejor ejemplo vemos los retornados que han caminado. Los retornados que han caminado, se establece un corredor humanitario en la frontera de Colombia, se establece un corredor humanitario en la frontera de Brasil, y una vez que llegan a Venezuela, sufren tratos crueles y degradantes, como dormir en el piso, no le garanticen 3 comidas, y lo que es peor aún, como me han dicho varios retornados, que la Guardia Nacional les cobra en moneda extranjera para trasladarlos a otras ciudades, y si ellos denuncian, dan su rostro, dan su nombre, son amenazados. Y el viernes pasado inclusive vimos todo el pronunciamiento que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre parte de esta situación. Entonces, bueno, eso es un poco, Sergio, esta situación. Sé que es difícil, sé que es angustiante y sé que es muy duro lo que estamos enfrentando los venezolanos. Siempre he dicho que lo más perverso que nos ha hecho la dictadura es separarnos de nuestra familia, separarnos indefinidamente, ponernos a deambular por todo un continente, pero también es muy importante que aquí sepamos claro, tengamos claro, el alcance y las competencias de cada una de las autoridades, porque si no, vamos a estar mucho más confundidos y va a ser la dictadura la que va a aprovecharse de esta situación, y creo que eso no es lo que deseamos la mayoría.